Si los ciudadanos observamos lo que está ocurriendo, vamos a tener un punto en que lo que no estamos organizando cosas, tenemos en nuestra cabeza la misma pregunta, aunque pensemos diferente. Se trata de lo siguiente. Estamos preocupados, no digo asustados ni despavoridos, pero vamos a ponerlo con un término suave. Estamos preocupados porque una pandemia tome dimensiones en República Dominicana iguales a países que están por encima de nosotros en tecnología, con recursos económicos, con conocimientos, con conciencia ciudadana, y en todos los aspectos nos superan. Sin embargo, nosotros decimos, ¿y por qué hay tanta letalidad en Europa? ¿Por qué se está muriendo tanta gente en España, en Francia? Ahora mismo se mueren una cantidad por hora, 2 o 3 personas, que preocupan. Hasta el presidente Macron ayer se expresó eso. Porque además de la letalidad, hay también como una evolución muy rápida, se mueren muy rápido. Entonces tú dices, una gripe se agrava, se pone en cuidado intensivo y se muere. Bueno, eso tiene un proceso. Pero ¿y por qué tan rápido? Cuidado intensivo y mueren. En otros países es más lenta. Es un virus, una cepa diferente, es algo que ocurre en el clima que no ocurre, pero tú coges España, Francia, Italia, el sur de Europa. Y tú no tienes noticia entonces ni de Dinamarca, ni de Suecia, ni de Noruega, ni de Finlandia, donde hay mucho frío. Entonces, eso me resulta curioso. La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, un aviso, que están suspendidas las visas de todo tipo, hasta segundo, sin fecha fija. Italia tiene 250 muertos en el proceso. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa que la Organización Panamericana de la Salud nos dice, aquí no hay problema, aquí todo el mundo puede circular, no hay, tomando las medidas, no hay problema, vayan a votar? España tiene estado de excepción. En Italia no se puede circular por las calles. Ayer declaró Donald Trump estado de emergencia en Estados Unidos, estado de excepción, y nosotros no queremos un estado de excepción, no lo deseamos, pero yo no sé qué dice nuestra Constitución con respecto a un estado de excepción. Nosotros tenemos un amigo que nos va a hablar un poquito de lo que es un estado de excepción. ¿Por qué? Porque puede ser que si siguen los casos que ya comenzó con 1, ya va en 11, puede ser que en un momento dado sea bueno, saludable, declarar un estado de excepción. Pero nosotros no sabemos cómo se hace legalmente un estado de excepción. Eso es como, por ejemplo, decir, me nació un muchacho, ¿qué hago? Decláralo. Sí, pero ¿cómo lo declaro? No es que yo no quiera declararlo, ni que yo no quiero estado de excepción. Ni mi amigo el doctor Emmanuel Rosario y Esteves tampoco quiere, desea, sino que yo lo he traído casi obligado. Es decir, Emmanuel, ven, ayúdame y dime cómo es que nuestra Constitución prevé cuáles son los artículos, cuáles son las condiciones
Y a lo mejor la oposición dominicana, que es quien está gobernando, porque el gobierno tiene miedo, porque lo pueden acusar de lo que Leonel Fernández está diciendo o lo que un grupo de ciudadanos dice que, yo lo veo aquí, que lo dice, lo dicen aquí, que aquí no hay violaciones de derechos humanos, no se está respetando la cosa. Entonces, como esa gente siempre está listo para hacer un informe que dice que el gobierno dominicano no persigue la corrupción de manera efectiva y puede decir, y tiene intenciones dictatoriales de quedarse en el caso de que declare un estado de excepción. Aquí, el único que puede solicitar un estado de excepción es la oposición, porque en caso contrario, hasta la embajada de Estados Unidos declaró un estado de excepción en su embajada. No se podía buscar visa y no tienen fecha. Emmanuel Rosario y Esteves, ayúdame y cuéntame cómo prevé primero, ¿qué es un estado de excepción? ¿Cuáles son las razones o a qué se llama estado de excepción en definición? ¿Y qué debe hacer un país para declarar un estado de excepción? Gracias por estar y perdóname del sábado y la hora. No hay Bien. problema con eso. Primero, muy buenos días y gracias por la participación. La pregunta es muy válida, sobre todo por los momentos que Tranquilo, y no tenemos todo, nadie que nos espera. Sobre todo por los momentos que estamos... Excepto un estado de excepción. Sí. Básicamente el estado de excepción es una regulación que prevé la propia Constitución Dominicana en el artículo 262 de la Constitución. 62 de la Constitución. Es interesante porque la Constitución como norma suprema se encarga de regular todo lo que se suscita en un Estado, en principio, por lo menos de forma macro, aunque la ley luego termina siendo una regulación más específica. Pero la Constitución prevé dos cosas. La Constitución te dice, mira, yo quiero ver cómo funciona el Estado de forma habitual, en circunstancias ordinarias. Y aquí tenemos un Congreso, un Poder Judicial, tenemos un Poder Ejecutivo, tenemos la parte dogmática de la Constitución, que es la que prevé los derechos fundamentales. Cómo se regula normalmente la maquinaria estatal, sí, con los tres poderes públicos y el resto. Y los derechos fundamentales, que es la parte dogmática de la Constitución, exacto, que es la parte más importante de la Constitución. La protección... Siempre en torno al ciudadano. Sí. La protección del individuo es la parte esencial de la Constitución. Es la razón de ser de una Constitución. Existe para eso. Primero, para detener y regular el poder. Y segundo, para crear los derechos fundamentales. De hecho, por eso los derechos fundamentales nacen de la Constitución, no de otra normativa. Ahora bien, la Constitución dice, espérate, puede darse una situación extraordinaria en el cual... La Constitución contiene los derechos fundamentales de los seres humanos los organismos internacionales le han tomado de las constituciones esos derechos fundamentales. No, los derechos fundamentales nacen de la Constitución. Nacen de la... Sí, también existen tratados internacionales que por el mismo efecto vinculante que le da la Constitución, crean un bloque de la constitucionalidad y permiten que derechos humanos que están previstos en tratados internacionales pasen a ser parte del organigrama constitucional dominicano. Muy bien. Entonces yo te voy a pedir perdón porque te voy a interrumpir, porque el que esté en la casa, yo trato de meterme dentro de la cabeza de él. Sí. En el orden de legal, yo digo, lo supremo es la Constitución. Sí. Nada está por encima de la Constitución en un país. Le sigue debajo los tratados internacionales que el país contiene o le siguen las leyes de ese país. No, los tratados se colocan si tratan aspectos de derechos fundamentales en el mismo plano que la Constitución.
siempre y cuando el tratado... Pero cuando tú vas a hacer un tratado, tú tienes que ver si se ajusta a la Constitución local. Bueno, el Tribunal Constitucional, de hecho, tiene que hacer un examen previo a su... ¿Una consulta? No una consulta, le hace un examen. Pero no una sentencia, ¿verdad? Para determinar su constitucionalidad. Eso es así. Entonces, el gobierno, el Poder Ejecutivo, antes de llevar a cabo cualquier acuerdo internacional, debe someterlo al Tribunal Constitucional. No, primero se da un proceso de negociación. El Estado llega al acuerdo. Ese acuerdo o ese que sería el tratado, en todo caso, va al Congreso. El Congreso lo aprueba y entonces luego el Tribunal Constitucional tiene la última palabra para validar desde el punto de vista constitucional. Te lo pregunto porque en estos días ocurrió un acto que nos afecta hoy, y es que la Organización de Estados Americanos exigió que se le dé inmunidad a la comisión para actuar, porque no querían que le digan que hay injerencia. Entonces ellos pidieron que legalmente le otorgaran la carta de inmunidad a los observadores y a los que están dirigiendo asesorías a la Junta. Bueno, sí, siempre y cuando... Que es una especie de tratadito, ¿verdad? Que no es un tratado, pero está basado, debe ser en otro tratado de afiliación a la Organización de Estados Americanos. Siempre y cuando se verifique que ellos están ejerciendo algún tipo de función diplomática o de una misión diplomática, que sería en este caso el símil que se le pudiese buscar, pues sí, ellos se benefician de la inmunidad, porque existe una inmunidad diplomática en ese sentido. Doctor, ¿qué es un estado de excepción? Como le decía, la Constitución regula las situaciones habituales, normales, como funcionamos, por ejemplo, hoy en día, con la creación de... Cuando no es normal, es excepcional. Ahora, también el Estado dice, espérate, puede ser que se dé una situación excepcional, extraordinaria, que es la palabra que utiliza la propia Constitución. Entonces, en ese escenario se crea la configuración constitucional del estado de excepción o los estados de excepción, porque los estados de excepción son tres. Primero, el estado de conmoción interna. Segundo, el estado de defensa nacional. Y tercero, el estado de emergencia. El estado de defensa se da cuando la soberanía ha recibido algún tipo de atentado de parte de una fuerza exterior. Y utilizo la palabra fuerza porque la palabra fuerza puede conjugar tanto una nación extranjera como, por ejemplo, alguna célula, algún organismo internacional que realice algún tipo de atentado y que afecte la soberanía dominicana o que afecte simplemente la vida humana dentro de la República Dominicana. Ahora bien, también está el otro escenario, que es la conmoción interna. La conmoción interna se da cuando existe una alteración de la paz pública provocada por entidades internas o por situaciones internas y que el Estado no puede solucionar dentro de sus condiciones habituales. Vamos a suponer, estas protestas que se han suscitado con motivo de la suspensión de las elecciones. Ahí viene la pregunta, ¿tiene el gobierno la capacidad o tuvo el gobierno la capacidad de manejarla de manera habitual? Sí. ¿Había necesidad de declararlo como estado de conmoción interna? No, porque al final el Estado, con los mecanismos que tiene y protegiendo y salvaguardando la paz pública y los propios ciudadanos que estaban en la protesta, pues pudo manejar la situación. Ahora, cuando el asunto se te sale de la mano y tú con las herramientas que tienes no puedes controlar todo lo que está pasando, entonces ahí se da lugar. Doctor, y ese artículo 262 no dice se te sale de la mano, dice cuáles son los casos específicos de posibilidad de un estado de excepción. Es un artículo abstracto, porque al final el constituyente no puede preverlo todo, y te habla de situaciones extraordinarias. Y los estados de excepción deben de ser ejecutados por el presidente o por el Poder Ejecutivo. Quien declara el estado de excepción es el presidente. Quien lo autoriza la declaratoria es el Congreso. Ah, ¿eso tiene que ir al Congreso? Sí. Ahora bien, si el Congreso no puede reunirse, entonces el presidente puede hacer la declaratoria de estado de excepción. ¿Y luego? Entonces luego el Congreso se reúne y valida esta declaratoria. El Congreso incluso puede dejarla sin efecto y vale o prevalece lo que diga el Congreso. Ah, ya. Quien levanta incluso el estado de excepción y dice, bueno, ya desaparecieron las causas
que generaron el estado de excepción es el presidente de la República. Si el presidente no lo hace y el Congreso estima que ya desaparecieron las causas, pues el Congreso... ¿Usted ha leído, a pesar de que es joven, algún antecedente de un estado de excepción aquí? En República Dominicana, bueno, hubo un estado de excepción, me parece que en el 84, con la Poblada, pero es una figura que realmente no... En la época post... ¿Y los golpes de Estado son estados de excepción? Bueno, eso es otra cosa. No, los golpes de Estado, de hecho, lo que implica es un quebrantamiento de la Constitución. De la Constitución, sí, completa. Bien. Doctor, vamos a suponer que se tome un número: Estados Unidos, emergencia; Italia, emergencia; Francia, emergencia. Y el número de casos en todos esos países de coronavirus es que ha determinado el estado de excepción, poniéndolo al lado de los recursos que tienen los países para enfrentar ese estado de excepción. Sí. Si la concentración de recursos económicos y de recursos humanos y personal médico y todo el problema que rompe, por ejemplo, ahora mismo tienes que en algunos países dicen que no salgan a la calle, ya eso es un toque de queda, es un estado de excepción. Sí. Si el gobierno dice, ok, ya pasaron las elecciones el domingo, ya dieron los conteos, ya ganó todo el que el otro quería que gane, etcétera, y dice, bueno, pero el problema es que los muchachos no deben ir a la escuela, no deben haber reuniones, las personas deben, el que puede hacer su trabajo en su casa, que lo hagan, solamente que salga el que pueda, porque todos los días se incrementan más los casos, no hay camas de cuidados intensivos, las compañías de seguro no cubren las catástrofes, le toca al Estado, el gobierno no tiene un capítulo presupuestario dedicado a una catástrofe como la que tenemos. Dice, tenemos que hacer un estado de excepción. El estado de excepción le da al Poder Ejecutivo algunas prerrogativas que no tiene normalmente. Sí, lo que hace el estado de excepción básicamente es que amplía las facultades que tiene el artículo, el Poder Ejecutivo. El mismo artículo 262 lo dice. El 266 también. Lo que hace es que amplía esas facultades para que el gobierno pueda manejar... Tú no viviste el artículo 55. Después, con la modificación constitucional de 2010, se redujo mucho el poder del artículo 55, pero todavía el Poder Ejecutivo, el presidente tiene mucho poder excepcional, ¿verdad? Sí, con la declaratoria, por ejemplo, de un estado de excepción, en este caso sería un estado de emergencia, porque no es ni un estado de conmoción ni un estado de emergencia. Nacional. Lo que hizo Trump ahora mismo, estado de emergencia. Exactamente. Lo que, por ejemplo, el presidente puede limitar ciertos derechos del ciudadano, como por ejemplo el derecho al libre tránsito. El presidente puede decir que no se salga a la calle. Puede incluso suceder lo que pasó en El Salvador, que El Salvador prácticamente cerró sus fronteras. Sí. Eso es parte, porque tú tienes el derecho de tránsito. Tú dices, bueno, yo salgo cuando yo quiera y yo transito por donde la ley me permite sin ningún problema. Ahora bien, con una declaratoria de estado de excepción, el presidente puede decir, no, aquí no sale nadie, todo el mundo en su casa. O por ejemplo, nadie sale del país. O por ejemplo, nadie entra al país. Esas son disposiciones que el presidente puede asumir dentro de un estado de excepción. Tú eres muy pragmático en cuanto a lo que dice el texto. Nosotros los viejos estamos oyendo mucho la palabra consenso. Cuando se va a declarar un estado de excepción, ¿tú crees que independientemente de lo que diga el texto, el presidente puede decir, mira, nosotros somos enemigos mortales y sabemos que ustedes quieren picotearme y cosas, pero Abinader, Leonel y todos los 26 partidos políticos, vamos a reunirnos porque hay esta situación? ¿Se puede hacer por consenso, tomar una decisión por consenso? Mire, doctor, la verdad que cuando se da la situación de un estado de excepción, eso no es para teorizar. Eso no es para discutirlo. No es ni para teorizar ni para buscar una mesa de diálogo, no. El presidente lo declara partiendo de la autorización del Congreso. Y esa declaratoria
está sujeta a un control constitucional. Luego puede venir alguien. Ahí no hay que... Okay. Artículo 262 de la Constitución, definición. Se considera en estado de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias, lo que usted estaba refiriendo. Cuando se sale del marco del ordinario, viene la excepción. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres estados? Porque emergencia es emergencia, una pandemia, eso es una emergencia. Sí, claro. Ahora, ¿qué es conmoción interior? Conmoción Lo que pudo haber pasado en la Plaza de la Bandera, si eso se diseminaba a nivel nacional. Si se diseminaba a nivel nacional y desbordaba la capacidad, la capacidad del gobierno de mantener el orden social, económico y técnicamente la paz pública. Porque la esencia de todo es eso, mantener la paz pública. El estado de defensa es una invasión, por ejemplo, que los haitianos se metan aquí por encima del control de... Un ataque terrorista, un ataque perpetrado por un ente externo, un ataque bioterrorista. Eso es defensa, que hay que defender el país. Bioterrorista perpetrado por un ente externo. Ahora, en el 265 es más específico sobre el estado de emergencia y dice: el estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 o 264, es decir, que ni son de conmoción ni son de defensa. Exactamente. Que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental o que constituyan una calamidad pública. De eso estamos hablando cuando hablamos de enfermedad. Exactamente. No medioambiental, eso es una calamidad pública. Eso es una calamidad pública. Bien. En las disposiciones regulatorias eso es otra cosa. Sí, eso es ya para regular la forma en que se da ese estado de excepción. Doctor, hasta ahora yo lo he llevado más o menos por donde mi ignorancia me lleva. Ahora, yo quiero que usted se tome un tiempecito y desarrolle aquello que usted entiende que el ciudadano debe estar consciente de que existe la posibilidad de un estado de emergencia y que no es nuestro deseo, pero sí nuestras leyes lo prevén. Sí, en primer término, el punto esencial de esto es respetar la autoridad. Es decir, si hay una declaratoria de estado de emergencia, que deseamos no sea así, porque que el gobierno tenga control de esta pandemia, por lo menos a nivel local, pero si se suscita ese escenario, lo primero es obedecer la autoridad. Si el presidente dispone el no tránsito, quédese en su casa. Si el presidente dispone que se suspendan sus labores, igual quédese en su casa o puede trabajar ya utilizando los medios tecnológicos que disponemos en este momento. Es decir, el punto esencial de esto es obedecer la autoridad, porque al final del camino nosotros quizá alterarnos y quebrantar esa paz pública puede poner las cosas peores sin necesidad. Por eso es que la ley, la Constitución y la ley regula este tema del estado de excepción. O sea que yo pienso que el elemento esencial aquí es el respeto a la autoridad y seguir los lineamientos que nos da la autoridad para lidiar con esta eventual crisis que se puede generar con esta pandemia. Bien, perfecto. Doctor, vamos a darle las gracias, de verdad, Emmanuel Esteves. Vamos a darte las gracias por estar con nosotros, por explicarnos eso. Y una ñapita. Sí, claro. Con la juventud, que ahora se hace más importante porque los que están participando son jóvenes. ¿Qué posibilidad tú ves en que si las cosas siguen como van a nivel mundial y los incrementos de la frecuencia de la enfermedad
se incrementen en el país, con las limitaciones que tú y yo sabemos que tiene esta nación para enfrentar una cosa, porque Estados Unidos tiene 10.000 institutos y muchos recursos para enfrentarlo. Nosotros no tenemos ni siquiera un presupuesto. Si tú oyes el que se llama el COE, por ejemplo, el COE, para poder conseguir hacer cosas, tiene un consejo directivo que se forma con 10 o 12 instituciones que usan los presupuestos de esas instituciones. Es decir, salud pública, Fuerzas Armadas, el acueducto, entonces esos van a aportar esas cosas. ¿Qué posibilidad tú ves de que pueda existir la posible necesidad de un estado de excepción? Ahí hago una parte, sí, y este es un punto muy importante, que es la parte financiera de esto. Cuando ocurre un estado de excepción, lo primero es que la propia ley de presupuesto que se aprueba prevé una cuota, una parte para este tipo de situaciones. Eso es lo primero. Y cuando se da esa declaratoria, entonces se habilita al presidente a utilizar esos recursos. Yo recuerdo incluso que me parece que el año pasado o antepasado se aprobó un préstamo para eso. Siempre hay un apartado. Hay un apartado. Cuando vinieron las inundaciones, tuvieron que echarle mano a ese capítulo. Pero también de igual forma, y escúcheme, la declaratoria de estado de excepción permite que el presidente tome ciertas medidas. ¿A discreción? Sí, claro. Es que si el presidente utiliza esos fondos y esos fondos se agotan, son insuficientes, sin tener que volver al Congreso. Exactamente. Es que de hecho, cuando bueno, me llevo un pedazo del 4%. Cuando se da un estado de excepción, quien amplía sus prerrogativas es el presidente de la República. Además, acuérdese una cosa, doctor. Usted hace un presupuesto de ingresos y egresos y los estados de excepción limitan los ingresos, aumentando los egresos, es decir, que desequilibra más el presupuesto. Y el presidente en principio pudiese hasta regular, es decir, técnicamente legislar sin la necesidad del Congreso, porque el mismo Congreso cesa en sus facultades. Lo único que el Congreso, en este caso, se mantiene como una especie de fiscalizador de lo que haga el presidente. Pero mire, por ejemplo, un elemento no deseado y no consignado, pero real. Por ejemplo, la solidaridad internacional. Usted tiene que Italia hoy está pidiendo médicos. Sí. Imagínese usted que si nosotros podemos coger 100 médicos y mandárselo a Italia. ¿No podemos? No. ¿Verdad? Imagínese usted que Puerto Rico nos haga una donación, porque aquí tenemos 11 casos y ellos nomás tienen 2. Ellos están luchando por un aumento de la ayuda federal. Es decir, que ahora al ser pandemia no puede haber solidaridad internacional porque todo el mundo tiene su propio problema. Sí, lo que sucede es que quizás, por ejemplo, algún país tenga menor cantidad de personas afectadas y tenga mayor capacidad para manejar lo que tiene, puede disponer. Pero en el caso, por ejemplo, nuestro, yo lo veo casi imposible. Salvo que Waldo Ariel Suero le diga otra cosa, ¿verdad, doctor? Doctor, lo que temo es que, como es una decisión que hay que tomar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sabemos que si el Poder Legislativo quiere ponerle una piedra en el zapato al gobierno, le niega el estado de excepción. No está aprobado. Muy bien, pero yo lo pedí y queda que conste, ¿verdad? Sí. Si es un desastre, tú eres el culpable. Ahora, en el caso específico de un país en que se está anteponiendo intereses partidarios y electorales por encima de lo nacional, yo particularmente, le digo que yo haría lo mismo que hizo la Embajada de Estados Unidos. El lunes no hay otorgamiento de visa. Y cuando tú llamas a la embajada y te dicen, ¿y cuándo puedo ir? No hay fecha. Se le avisará por la prensa. Yo haría exactamente lo mismo mañana. Mire, ahí le hago incluso una parte. La ley de gestión de riesgo, que es la 142-01, prevé que la Comisión Nacional de Emergencia pueda tomar medidas administrativas. También. Sí, claro, sin necesidad de una declaratoria de estado de excepción. Y en ese estado de excepción, en caso de que se declare, porque va primero lo del COE y después va el estado de excepción. En el caso de que se declare el estado de excepción, la declaratoria tiene que tener fecha.
de vencimiento. No, porque no hay forma de tú prever cuándo va a cesar el hecho. Doctor, usted ha hablado como un abogado viejo, yo lo felicito. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Doctor Emmanuel Rosario y Esteves, abogado y amigo. Gracias.